Benvinguts a una terra mil·lenària que s'ha convertit en paradigma de la modernitat. Un poble amb una personalitat única, fruit del seu passat britànic i de les seues arrels xineses. Estem a Hong Kong, un territori format per 235 illes que ofereix platges paradisíaques, tradicionals pobles pesquers, així com un dels paisatges urbans més fascinants del planeta. Així trobem una de les ciutats amb major densitat de població, un formiguer humà de més de 7 milions de persones que viu pel treball i la riquesa. Visitem una terra amb un ritme frenètic que no descansa ni de nit ni de dia. Avui en Valencians pel món viatgem a Hong Kong. Pues esto es un poco como las fallas chinas. Aquí vienen diferentes comparsas, tienen sus dragones, tienen sus instrumentos, que son normalmente platillos y timbales grandes, y lo que hacen es ahuyentar los malos espíritus. Aquí el tai chi lo hacen todas las mañanas y es muy normal para ellos hacerlo y les relaja la respiración, los movimientos son todos encadenados. Les relaja mucho. Más bien es para el estrés, para controlar tu estrés y para escapar la mente, digamos, tus pensamientos y relajarte. Empezar el día con buen pie. Nos enteramos mucho tiempo después que la provincia de donde es originaria Xing y Valencia están hermanadas. Ella es de Sichuan. Además, tienen características parecidas. La comida... El arroz es la huerta de China y tengo entendido que Valencia es la huerta en España. Las personas cuando vienen a orar, si son muy devotas, pues suelen traer su ofrenda o digamos, su imagen o su Dios. Básicamente, vamos, yo lo comparo como cuando estamos en la Santa Faz y vas a misa y luego ves las ofrendas colgadas en la puerta. O sea, exactamente lo mismo. Estamos a la cabeza de la cocina valenciana y española en China. El tomate y el calamar es de Levante, el aceite es de Valencia, de Alicante también. Igual que el arroz que utilizamos lo traigo de Almusafes. Todo lo que puedo traer de allí lo traigo de Valencia. Els xinesos són molt guapes i m'agrada la cultura també. Pero bueno, pero no de una chinesa tan guapa. Los que tenen les xineses que no tenen les valencianes? Home, són diferents, eh? I això ulls a mi em tornen loco.